pero después te pide que te doblegues ante él. Y después el César ya quiere que lo adoren. Así era el César en lo literal. Y así es el César en lo alegórico. El César, allá hablando del César de Roma, no solamente pedía el impuesto, también en un momento exigió adoración. Y cuando se le preguntaba quién vive a los cristianos primitivos, a los primeros cristianos, tenían que decir que vivía el emperador. Vive el César. Pero los cristianos se negaban a declarar esa mentira. Ellos rehusaban a decir vive el César y decían Cristo. Y preferían morir porque era una forma de descubrir a los cristianos. Dicen ¿quién vive? Y ellos no decían el César, ellos decían Cristo. Y eso los metía en problemas, pero ellos igual seguían diciendo Cristo. Y hasta hoy eso ha sido un lema para la iglesia cristiana. Y cuando uno le dice a un evangélico ¿quién vive? Cristo. El evangélico dice Cristo. Así que cuando le pregunten quién vive, ya usted sabe quién es el que vive. ¿Tengo que profundizar en eso o ya entendió? Ok. Entonces, Jesús, para evadir un poco el agolpamiento de la gente y el activismo en el cual la gente quería meterlo, porque es que la gente quería tocarlo, quería agarrarlo, quería contarle problemas, quería decirle vamos a mi casa que tengo una hija enferma, otro quería decirle mira tengo una hija endemoniada, otro quería decirle tal cosa. Había gente que sencillamente quería agarrarlo de los vestidos, porque el que tocaba sus vestidos quedaba sano y usted lo sabe. Entonces a veces Jesús, para predicar, aunque amaba a la gente mucho más que nosotros, a veces se montaba en una barca y decía quítenla de la orilla, póngala un poquito lejos, o sea que la gente quede allá y yo aquí, no porque fuese él arrogante o altivo, sino porque necesitaba estar tranquilo, a veces necesitaba descansar, a veces necesitaba orar. Así que Jesús, aunque tenía mucho trabajo, no era activista, no se dejaba dominar por el activismo. Así que hizo cierta estrategia y dijo a los discípulos súbanse en la barca, váyanse en la barca. Él se fue a un lugar aparte a orar y el plan era como hay una sola barca, la gente, yo voy a irme después caminando sobre el agua y la gente va a pensar que estoy aquí, porque la gente iba a decir pero se fue de unos discípulos, de hecho pasó en cierta ocasión, pero la gente estaba, pero es que había una sola barca y se montaron fue los discípulos, él no subió y estaban buscándolo, pero ya él estaba del otro lado. Él sencillamente quería evadir un poco ese agolpamiento, porque dijo el pastor Joel Álvarez, cuando el diablo no puede detenerte, trata de apurarte, trata de agobiarte, de agolparte de responsabilidades. Entonces tú crees que te la estás comiendo. Me están invitando mucho, tengo la agenda full, tengo que predicar la mañana en Getsemaní, en la tarde voy a predicar en Guayma, y mañana temprano tengo que estar al lado, y aquí, allá, y de reunión en reunión, y soy el presidente de la confraternidad, y me están proponiendo para que sea el director del instituto, y ahora quiere que sea el presbítero de zona. Escúchame, cuidado, a veces no es que te la estás comiendo, a veces no es que eres el mejor partido, a veces es que el enemigo quiere agobiarte. Y entonces, no, mire, pero quiere que sea jefe de cuadra, y quiere que sea tal cosa, y me voy a meter en este negocio, y por allá. Cuidado, ora a Dios, porque me enseñó el pastor Wilmer, si el día no te alcanza para hacer todo lo que tienes que hacer, es porque estás haciendo cosas fuera de la voluntad de Dios. A veces yo estaba muy ocupado y él me enseñó eso. Me dijo, si el día no te alcanza para hacer lo que tienes que hacer, es porque estás haciendo cosas fuera de la voluntad de Dios. Entendí inmediatamente, todo el mundo tiene días de 24 horas. Aquí nadie tiene días de 36 horas. Y si Dios sabe que tus días son de 24 horas, Él te va a poner desafíos y demandas que quepan en esas 24 horas. Así que si no caben en las 24 es porque tú añadiste a tu agenda cosas que Dios no te llamó a hacer. Necesitas descongestionarte. Necesitas orar y seleccionar algunas cosas
en las cuales fue Dios quien te puso y no que te metiste tú. Porque una cosa es que Dios te llame, estamos hablando del llamado, y otra cosa es que tú te invites solo. El problema de autoinvitarse es que si Dios no te llamó, no está obligado a respaldarte. La primera vez que me invitaron a Getsemaní, aquí a esta casa a predicar, me invitó el hermano Esteban. La pastora Inés creo que estaba para una actividad en Mérida. Y Esteban estaba a cargo de buscar un predicador. Y por la gracia de Dios pensó en este servidor y Esteban me invitó y que hermano yo estaba requete nervioso. Yo me senté por ahí, cada ratito me sentaba la cara, y cuando me estaba vistiendo en la casa estaba muy nervioso, era la primera vez que iba a predicar en Getsemaní y yo pensaba que la pastora Inés iba a estar y la pastora Inés me dio clase, así que eso me hacía sentirme evaluado. Y entonces, y el pastor Jorge también me dio clase y él me dio metodología exegética, así que probablemente iba a estar pendiente de cómo yo iba a interpretar la Biblia. Y bueno, eso me ponía en un apuro muy fuerte. Y cuando estaba vistiéndome en la casa, me puse la ropa con la que me casé, porque era la mejor ropa que tenía. Y cuando me estaba vistiendo, nervioso, asustado, y le decía, Dios mi amor, pero que en Getsemaní voy a predicar en Getsemaní. Y en ese nervio, y entonces mi esposa me dijo, ajá, pero dime algo, ¿tú te ofreciste o ellos te invitaron? Era una pregunta retórica. Y yo la miré y le dije, ellos me invitaron, ¿cómo crees que yo me voy a ofrecer? Y me dijo, bueno, si usted no se ofreció es porque Dios quiere llevarlo allá, así que confía que Dios va a hacer, y eso me dio fuerza. Y me vine confiando, porque ella me enseñó que si fue Dios el que dirigió a Esteban, él me iba a ayudar. Pero si tú te invitaste solo, tienes que arreglártela solo. Jesús entonces le dice a los discípulos, vayan a la otra orilla, él se va a orar. A la cuarta vigilia, los judíos dividen la noche en 4 vigilias de aproximadamente igual duración. La primera aproximadamente es de las 6 a las 9, la segunda de 9 a 12, la tercera de 12 a 3 y la cuarta vigilia es entre las 3 y las 6 de la mañana, aproximadamente, no es exacto, porque su calendario es lunar y el nuestro es solar, pero más o menos así. Y eso implica que Jesús oró hasta por lo menos las 3 de la mañana. Entre las 3 y las 6, digamos que oró hasta las 4 de la mañana. ¿Puedo preguntarle hasta qué hora ora usted? Mejor no pregunto eso, ¿verdad? Pero respóndaselo usted mismo. Jesús oraba hasta las tal vez 4 de la mañana y a esa hora los discípulos tenían ya mucho rato batallando con un viento contrario, tratando de cruzar el mar de Galilea y tratando de remar, y dice la Biblia que el viento era contrario, así que estaban en medio del mar, había oscuridad por todos lados, no habían luces LED, ni la barca tenían motores, así que ellos estaban remando en la oscuridad y tratando de avanzar en medio de un viento contrario y de unas olas muy fuertes. Jesús entonces empieza a caminar sobre las aguas. Y dice el paralelo del Evangelio de Marcos que Jesús quería como adelantarse, les hizo como que iba a adelantarse. Este dato de que Jesús quería adelantarse, quiero que lo tenga presente, lo da Marcos en el paralelo de este pasaje. Y eso me dice a mí que si la barca iba por esta línea de navegación, Jesús no venía precisamente detrás de ellos, sino que Jesús iba por una línea paralela, es decir, si ellos iban por aquí, Jesús empezó a caminar más o menos por allá, como quien los va a adelantar. Así que Jesús no iba detrás de la barca, sino más o menos por un costado de la barca, pero a cierta distancia. Y cuando los discípulos ven eso, quiero que usted se ponga un momento en los zapatos de los discípulos y piense, si usted va a pescar a Cumaripa y a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, usted está ahí metido en una barca o en una tripa caucho, o lo que sea que usted va a pescar para Cumaripa, y usted está ahí matando zancudos y sacando pescados, y de momento usted ve algo como unos vestidos de los que se usaban en la época, así,
una túnica larga con un manto y probablemente, no sé si cabello largo o corto, pero usted ve en medio del viento y de la tempestad y de las olas cómo se rebaten esos vestidos y ese manto se sacude, pero esa figura que usted está viendo como de un hombre sacudido por el viento no se hunde, sino que va avanzando. No me diga que usted dice, ¡ay, es el Señor, qué chévere, ven, pasa! Usted se asusta. Y ellos también se asustaron, así que no lo critiquen por eso. Por muy evangélico que usted sea, ese fenómeno lo asustaría. Y ellos se asustaron. Y dijeron, es un fantasma. La palabra fantasma es una palabra griega, significa aparición. Nosotros la incorporamos al castellano tal cual y decimos fantasma. Permiso. Entonces ellos dijeron, es un fantasma. Y Jesús, que no quería asustarlos, le dice, tranquilo, tengan ánimo. Yo soy. Dice la gran frase de la divinidad, el yo soy. Así que para que tengan confianza, Jesús les recuerda el yo soy. Le dice, ten ánimo, yo soy. Soy Dios. Le está diciendo, soy Dios. Yo soy. Por ese yo soy, no sé si usted recuerda que por ese yo soy, a Jesús habían tratado de matarlo los escribas y fariseos. Cuando Jesús dijo, antes que Abraham fuese, yo soy, ellos tomaron piedra para matarlo. Acabó de pronunciar yo soy. Y ese yo soy, ellos no lo pronunciaban así, tan abiertamente. Bueno, Jesús le dice, yo soy, no temáis. Y ellos se tranquilizan. Pero Pedro no era tranquilo, Pedro era inquieto. Y a Pedro se le ocurre pedir una cosa que solo los niños piden. Solo los niños tienen el corazón tan limpio ese para pedir esas cosas. Y Pedro dice, Señor, si eres tú, otra versión dice, ya que eres tú. O sea, los comentaristas dicen que Pedro no estaba dudando de que fuera Jesús. En esa expresión, si eres tú, dicen los comentaristas que es un hebraísmo en el que le está diciendo, ya que eres tú, manda que yo vaya caminando a ti sobre las aguas. Pedro tenía claro que era Jesús. No estaba dudando que fuera Jesús, dicen algunos comentaristas, sino que le está diciendo, bueno Señor, ya que eres tú, manda que yo vaya caminando a ti sobre las aguas. Nada más y nada menos que eso quería Pedro. Como los niños cuando se les ocurre dicen, mamá, yo quiero volar, yo quiero volar, yo quiero volar, es que yo quiero volar. Eso quería Pedro, él quería algo contra naturaleza. Él quería algo que desafiaba las leyes de la gravedad. Él quería algo que ningún hombre normal había logrado. Por Dios, entienda esto. Elías, para cruzar el Jordán, no caminó sobre las aguas. Él abrió el Jordán. Eliseo se conformó con hacer lo mismo que Elías, abrir el Jordán. El pueblo de Israel junto con Moisés abrió el mar rojo y pasó en seco. Ah, no, pero Pedro no quería pasar en seco, él quería caminar sobre las aguas. Y Pedro hace una petición, dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. Estoy llegando al llegadero, diría mi abuela. Pedro sabía que si Jesús daba la orden, él podría. Por eso Pedro no se aventuró a lanzarse, sino que esperó la orden. Estoy hablando a alguien aquí, no te aventures a lanzarte, espera la orden. No te lances, espera que Él te llame. Hay gente que quiere lanzarse. Me agrada tu actitud, me agrada tu fe. Qué bueno que tengas esa confianza y ese ánimo, pero te aconsejo no te lances hasta que tengas una palabra de parte de Dios para lanzarte. No sé si te quieres lanzar al matrimonio, al ministerio, al negocio, no sé a qué tú te quieres lanzar, pero si Él no te habla, no te lances todavía. Tranquilo, espera. Va a llegar el tiempo de lanzarse.
Pero si te lanzas sin una orden, puede pasar la mano. Pedro sabía que si Jesús lo llamaba, él podría. Ya Pedro había tenido una primera experiencia con Jesús, en la que Jesús le había dicho: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Y cuando él lo hizo, sucedió algo sobrenatural. Y Pedro entendió que era un milagro, porque Pedro había intentado pescar muchas veces durante la noche y no había pescado nada. Pero lo había hecho sin una orden de Jesús. Después, cuando renuncia y se sale, Jesús le da la orden, y entonces ahí hubo una diferencia. Porque una cosa es cuando tú lo haces solo y otra cosa es cuando tú lo haces con un llamado. Así que Pedro sabía: si este hombre me manda, yo voy a lograrlo. Y Jesús, a mí me sorprende cómo lo manejó Jesús. Porque si a usted le piden un milagro, si alguien necesita un milagro, ese hermano Pedro lo que estaba pidiendo era un milagro, era algo sobrenatural. Si a usted le piden un milagro, lo normal es que uno dice: no, pero es que eso que estás pidiendo es difícil, hay que meterse en ayuno, hermano, hay que orar, hay que reprender al diablo, y eso no es que es malo, sino que Jesús lo manejó más relajado. Y Pedro dice: manda que yo vaya. Y Jesús dijo: ven. ¿Qué respondió Jesús ante la petición de Pedro? Se fueron o están aquí. Pedro le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Qué le dijo? Dígalo más fuerte. Ven. Y con solo decir ven, la creación se alineó a ese ven. La ley de la gravedad que describió Newton no la inventó, eso ya existía. Pero Newton la planteó y los físicos han trabajado en ella y dicen que todo cuerpo cae con una aceleración de 10 metros sobre segundos al cuadrado. Creo, no sé si en metros o en kilómetros, pero eso dice la ley de la gravedad. La física dice que todo eso, todo cuerpo que tiene peso tiene que caer atraído por el centro de la Tierra. Y la ley de la gravedad, yo creo que yo no soy el único que ha intentado caminar sobre el agua. Porque después que Pedro hizo eso, en ocasiones yo he estado en una piscina y yo lo he intentado. Me confieso, yo lo he hecho, pero yo creo que yo no soy el único evangélico que quiere hacer cosas sobrenaturales. Así que yo he tratado de hacerlo. Y voy y me meto en la piscina, pero rápido me hundo. Y a veces vuelvo a intentarlo y vuelvo a hundirme. Porque la ley de la gravedad no me hace caso a mí. Pero sí le hizo caso al ven de Jesús. Él dijo: ven. La atmósfera en donde suceden todos los fenómenos y donde operan las leyes de la física y de la química, esa atmósfera se sujetó a una palabra que le dio el Creador a uno de sus discípulos. Las aguas sostuvieron a Pedro. El centro de la tierra no atrajo a Pedro. Todo siguió normal para el resto del mundo, pero no para Pedro. Dios no detuvo la ley de la gravedad. Si lo hace, la barca pierde la estabilidad, la gente quedaría flotando, el mundo entero se alteraría, algunos edificios o casas tal vez se caerían. Así que la ley de la gravedad y de la física siguió igual para todos, para los animales, porque imagínense, si la ley de la gravedad desaparece en ese momento y una persona, un animal o algo trata de saltar, seguiría saltando y no se detiene, porque no habría una fuerza que lo alargue.
Así que Dios no tuvo que alterar la ley de la gravedad para el mundo. Solo se alteró para Pedro. Solo él disfrutó, aunque el resto de la creación siguió igual. Él estaba afectado, su condición estaba alterada por un llamado. Yo no sé si usted está entendiendo lo que yo trato de transmitirle. Lo que quiero transmitirle es que si usted tiene un llamado de Dios, no importa lo que esté pasando en el resto del mundo, no importa cómo amanezca el dólar, no importa la enfermedad, los fenómenos, los procesos, las presiones que hay en el mundo, sin duda las hay, tenemos problemas, de eso nos estaba hablando el hermano Golki, y tiene mucha razón. Hay mucha congestión a nivel mundial, hay mucha presión en lo político, en lo social, en lo económico. El mundo está de cabeza, pero tú tienes un llamado de Dios, así que tú podrás avanzar a pesar de la presión, a pesar de la dificultad, a pesar de los procesos, a pesar de la economía, porque el proceso afecta al mundo entero, pero no al que tiene un llamado, porque el que tiene un llamado de Dios tendrá el respaldo de Dios para cumplir con ese llamado, a pesar de lo que esté pasando a tu alrededor. No te estoy diciendo que la situación está bien. Te estoy diciendo que aunque esté mal, si tú tienes un llamado, podrás caminar. Podrás avanzar, podrás trasladarte, podrás posicionarte en el lugar donde Dios te quiere. Pero necesitas creer.